Mi esposa ganó la lotería y luego intentó divorciarse y quedarse con todo. Ella pensó que podía apartarme, echarme y quedarse con todo. Pero el acuerdo prenupcial que me obligó a firmar resultó ser su peor error. Ahora está arruinada, humillada y atrapada en casa de sus padres, mientras yo me fui con millones y mi libertad. Crecí en un barrio tranquilo de clase trabajadora, donde la vida era sencilla pero gratificante. Mis padres, ambos trabajadores y humildes, me criaron en una casa modesta de 3 habitaciones que siempre olía a ropa recién lavada y a comida casera. Mi padre trabajaba como mecánico, mientras que mi madre tenía una pequeña panadería en casa, vendiendo pasteles y galletas a los vecinos, quienes juraban que eran las mejores del barrio. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Los cumpleaños se celebraban con tartas caseras y las vacaciones significaban viajes en coche a pueblos cercanos, o fines de semana de camping en la sierra. Después de terminar el instituto, trabajé en varios empleos, de camarero, ayudando en la ferretería de mi tío y, finalmente, como encargado de una tienda de artículos deportivos. No era glamuroso, pero era un trabajo honesto y me gustaba la independencia que me daba. Entonces conocí a Lucía. Ella era todo lo que yo no era, elegante, viajada y de un mundo que solo había visto en películas. Sus padres, Fernando y Isabel, eran de esas personas que medían el éxito por la cantidad de propiedades que tenían, los coches de lujo que conducían y los exclusivos eventos a los que asistían. Fueron amables conmigo, pero sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. El padre de Lucía, Fernando, era de esos hombres que no necesitan alzar la voz para imponer respeto. Sus comentarios parecían inocentes, pero siempre escondían un mensaje oculto, y su sola presencia exigía sumisión más que admiración. Isabel, la madre de Lucía, no era tan intimidante de forma directa, pero su desaprobación se sentía igual de fuerte. Tenía esa manera de arquear una ceja que te hacía sentir que habías fallado en una prueba invisible. Desde el principio, quedó claro que no me consideraban parte de su mundo. Lo dejaban ver de maneras sutiles pero inconfundibles, con comentarios sobre las personas que buscan estabilidad económica en el matrimonio, con su exclusión de conversaciones importantes y con la forma en que siempre se interponían entre Lucía y yo, tanto física como emocionalmente. Después de varios años de noviazgo, nos comprometimos. Pensé que sus padres por fin me habían aceptado. Pero pronto aprendí que estaba equivocado. Antes de que pudiéramos siquiera hablar de fechas para la boda, Fernando me citó en su enorme despacho, rodeado de estanterías llenas de libros que probablemente eran más decorativos que otra cosa. Me deslizó una carpeta sobre el escritorio de roble pulido, con una expresión impenetrable. «Es solo una formalidad», dijo con su tono suave y calculado. «Una práctica estándar en nuestra familia. Protege a ambas partes». Abrí la carpeta, sintiendo un nudo en el estómago mientras leía la jerga legal. El acuerdo prenupcial dejaba algo muy claro: cualquier bien que proviniera de su familia, ya fuera un regalo, una herencia o un fideicomiso, seguiría siendo exclusivamente de Lucía. Mientras tanto, cualquier activo que adquiriéramos juntos durante el matrimonio se consideraría propiedad conyugal. Me pareció extraño. No estaba con Lucía por dinero, y ella lo sabía. Pero la insistencia con la que planteaban este contrato, como si estuvieran protegiéndola de un oportunista financiero, me dolió. Miré a Lucía, esperando que dijera algo que me asegurara que esto no era por desconfianza, solo una formalidad, como decía su padre. Pero se quedó en silencio, con la mirada fija en el escritorio. Ese silencio dolió más que cualquier palabra en el contrato. Debería haberlo visto como una advertencia. En cambio, me convencí de que no importaba. Amaba a Lucía. Esa era la única promesa que realmente valía. Así que, y con un suspiro profundo, tomé el bolígrafo y firmé al final de la página. No tenía idea de que esa firma terminaría persiguiéndolos a ellos. Al principio, la vida de casados fue buena, mejor de lo que esperaba, incluso. Nos mudamos a un piso de lujo en el centro, uno que sus padres nos ayudaron a conseguir. Claro, el pago inicial lo pusieron ellos, pero yo era quien pagaba la hipoteca mes a mes. En aquel entonces, pensé que era un arreglo normal, un pequeño precio a pagar por la vida que Lucía y yo estábamos construyendo juntos.
Seguí trabajando en la tienda de artículos deportivos, metiendo largas horas y llegando a casa agotado. Mientras tanto, Lucía tenía un horario flexible, trabajando en marketing en una agencia donde sus padres tenían contactos. Su trabajo le permitía asistir a eventos de networking, brunches de fin de semana y clubes sociales privados, cosas que nunca me interesaron realmente, pero que traté de apoyar. Al principio, nuestras diferencias no parecían un problema. No me importaba que Lucía hubiera crecido con privilegios mientras que yo venía de una familia trabajadora. Creía que el amor bastaría para superar esa brecha. Estaba equivocado. Si alguna vez pensé que casarme con Lucía nos daría cierta independencia de sus padres, fui un ingenuo. Fernando e Isabel no solo estaban presentes en nuestras vidas, eran una sombra constante. Tenían una copia de las llaves de nuestro piso y no dudaban en usarla. Llegaba a casa y encontraba muebles nuevos, decoraciones cambiadas o habitaciones enteras reorganizadas sin siquiera consultarnos. Pensamos que así se vería mejor, decía Isabel con una sonrisa tensa, como si me estuviera haciendo un favor. Las cenas con ellos no eran opcionales, eran una obligación. Si me atrevía a rechazar una porque estaba cansado del trabajo, recibía un mensaje de Lucía: ¿no puedes venir? Es importante para ellos. Y no era solo su presencia, era su influencia. Lucía empezó con pequeños cambios. Una nueva forma de organizar la cocina, un tono distinto al hablar de dinero. Luego, cambios más grandes, insistiendo en contratar un servicio de limpieza cuando no lo necesitábamos, mencionando que no estaría mal que buscara un trabajo con más prestigio. Cuando me oponía, siempre respondía lo mismo: solo quieren lo mejor para nosotros. No, lo que querían era control. Era cuestión de tiempo antes de que el dinero se convirtiera en un problema recurrente. Yo siempre era consciente del presupuesto, de cuánto costaban las cosas. Lucía, en cambio, nunca había tenido que preocuparse por eso. Para ella, el dinero era una herramienta de comodidad, algo que se gastaba sin pensarlo demasiado. Viajes de fin de semana, muebles de diseño, compras en boutiques, nunca dudaba. No estaba en contra de gastar, pero creía en el equilibrio, en asegurarnos de no vivir por encima de nuestras posibilidades. Tienes que dejar de pensar como si fueras pobre, me dijo una vez cuando dudé en pagar una cena costosa. El comentario me hirió más de lo que dejé ver. Traté de razonar con ella. Solo quiero que seamos inteligentes con el dinero. Tenemos una hipoteca. Facturas. Su respuesta siempre era la misma: mis padres nunca dejarían que nos falte nada. Y ese era el problema, ¿no? Yo no quería ser una extensión de su riqueza. Quería que construyéramos nuestra vida juntos, tomar decisiones juntos. Pero cuanto más insistía en nuestra independencia, más sentía que luchaba contra una corriente invisible. Aún así, me convencí de que esto era normal, solo obstáculos comunes en el matrimonio. Pensé que si demostraba que era suficiente, que podía sostenernos, todo mejoraría. Pero estaba jugando un juego en el que ni siquiera conocía las reglas. Y pronto, las apuestas subirían más de lo que jamás imaginé. Todo comenzó con una llamada. Estaba en el trabajo, terminando el inventario, cuando vi el nombre de Lucía en la pantalla de mi móvil. En cuanto contesté, noté que algo era diferente. Su voz era entrecortada, casi temblorosa de emoción. «Gané», dijo. «¿Ganar qué?», pregunté distraído, aún concentrado en la pila de facturas frente a mí. «La lotería», casi gritó. 9 millones de euros. Me quedé congelado. 9 millones de euros. Por un momento, no pude procesarlo. Mi mente se llenó de posibilidades: pagar la hipoteca, viajar, dejar nuestros trabajos y, por fin, vivir bajo nuestras propias reglas. Me imaginé una vida sin estrés, sin preocupaciones económicas. Joder, solté al fin, riendo con incredulidad. Lucía, eso es increíble. Esperaba que lo celebráramos juntos, que abriéramos una botella de champán, que empezáramos a soñar con qué hacer a continuación. Pero ese momento nunca llegó. En lugar de celebrar, Lucía cambió. Al principio, fueron pequeños detalles.
Se quedaba inusualmente callada cuando mencionaba la lotería. Evitaba conversaciones directas sobre qué haríamos con el dinero. Se obsesionó con mantenerlo en secreto, insistiendo en que no se lo contáramos a nadie, ni siquiera a mis padres. Luego vinieron las reuniones. Desaparecía durante horas, diciendo que tenía que resolver algunas cosas. Se reunía con asesores financieros y abogados de los que nunca había oído hablar. Cuando pedí involucrarme, me apartó. Esto es complicado, decía. No lo entenderías. Eso me dolió. Nunca antes me había sentido un extraño en mi propio matrimonio, pero de repente ya no era su pareja. Era un obstáculo en el plan que estaba trazando. Empecé a notar otros cambios también. Se volvió paranoica, revisando las cerraduras 3 veces y susurrando en llamadas telefónicas. Cada vez dormía más en la habitación de invitados, diciendo que estaba estresada. Cuando intenté confrontarla sobre su comportamiento, explotó. Necesito espacio, ¿vale? Solo confía en mí. Quería hacerlo. Pero algo en mi interior me decía que esa confianza ya se había roto. Una tarde volví a casa y encontré a Lucía y a su tía revisando cajones, metiendo cosas en cajas. ¿Qué está pasando?, pregunté con el estómago encogido. Lucía ni siquiera levantó la vista. Siguió empacando con una eficiencia fría. Voy a pedir el divorcio, dijo con voz plana. Necesito que empaques tus cosas y te vayas. Mi cerebro dejó de funcionar. De hecho, me reí, creyendo que era una broma. Lucía, ¿de qué demonios estás hablando? Finalmente me miró, y por primera vez en años, no vi ni un rastro de calidez en sus ojos. Ni duda, ni remordimiento. Este piso está a mi nombre, dijo. Ya hablé con mi abogado. Es mejor si te vas. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Yo había estado pagando la hipoteca. Yo había construido una vida en ese hogar. Y, de repente, ella me estaba eliminando de todo. ¿Y qué hay de nosotros?, susurré. Vaciló por una fracción de segundo. Luego, enderezó los hombros. No hay un nosotros, punto. No recuerdo mucho después de eso, solo el ardor en mi pecho mientras metía unas pocas pertenencias en una bolsa y salía por la puerta. La mujer a la que había amado, la vida por la que había luchado, desaparecieron en un instante. Y estaba a punto de descubrir cuán profunda era realmente la traición. Me quedé parado fuera de nuestro piso, bueno, su piso ahora, al parecer, con una sola bolsa de viaje y sin un lugar a donde ir. No se sentía real. Unas horas antes, tenía un hogar, un matrimonio, un futuro que creía seguro. Ahora estaba en la acera, como un mueble viejo que alguien había decidido desechar, viendo cómo la puerta se cerraba con llave detrás de mí. No tenía idea de a dónde ir. Podría haber llamado a un amigo, pero estaba demasiado humillado para explicar lo que acababa de pasar. En lugar de eso, caminé sin rumbo por la ciudad, tratando de asimilar el hecho de que mi esposa, la mujer a la que había apoyado y por la que había luchado, me había echado a la calle en el momento en que se hizo rica. Finalmente, sin otra opción, me registré en un motel barato a las afueras de la ciudad. La habitación olía a tabaco rancio y a resignación. Me desplomé en la cama dura, mirando el techo, sintiéndome completamente vacío. Esto no era solo una ruptura. Era algo más profundo. Era una traición que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, todavía aturdido por todo, recibí una llamada. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Escucha con atención, hijo. Fernando. Mi suegro. Su voz era tranquila, controlada, pero con un filo cortante. Tienes que dejar esta tontería y seguir adelante, dijo. Lucía está dispuesta a ser generosa, pero si lo complicas, no verás ni un céntimo. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Hablas en serio? Es lo mejor para todos, continuó, como si estuviera negociando un contrato. Te vas sin hacer escándalo, sin abogados ni tribunales. Nos aseguraremos de que estés bien. Casi me reí después de echarme sin nada. ¿Y si no lo hago?, pregunté, probando el terreno. Fernando suspiró, como si estuviera cansado de lidiar conmigo.
Entonces te prometo que lo lamentarás. Clic. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón golpeando contra mis costillas. No solo estaban tratando de deshacerse de mí. Estaban asegurándose de que no pudiera volver a levantarme. Sabía que no podía manejar esto solo. Así que, por primera vez desde que me echaron, tragué mi orgullo y llamé a mi padre. Contestó al primer timbre. Papá, mi voz se quebró. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escucharlo hasta ese momento. ¿Qué ha pasado?, preguntó de inmediato. Y así lo solté todo. La lotería. Los secretos. El divorcio repentino. Que me echaran de mi propia casa. Las amenazas. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio en la línea. Luego, una respiración lenta y medida. Vuelve a casa, dijo. Lo hice. Sentado en la cocina de mis padres, con el aroma del café y el pan recién hecho envolviéndome, finalmente pude respirar. Mi madre estaba furiosa, caminando de un lado a otro, murmurando sobre cómo sabía que esa familia era una manada de víboras. Mi padre, en cambio, estaba tranquilo. Calculador. Necesitamos un abogado, dijo simplemente. Pero el acuerdo prenupcial, empecé, sintiéndome derrotado antes de siquiera intentarlo. Mi padre negó con la cabeza. Veamos qué dice realmente. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque en su desesperación por proteger su riqueza, mis suegros habían pasado por alto algo crucial. Algo que estaba a punto de cambiar el rumbo de esta pelea. A la mañana siguiente, mi padre me llevó a ver a un viejo amigo suyo, Javier Muñoz, un abogado de familia con más de 30 años de experiencia, que había visto de todo. Nos recibió con un apretón de manos firme, una libreta en la mesa y una expresión de calma que, por primera vez desde que todo esto empezó, me hizo sentir que no estaba completamente indefenso. Le entregué el acuerdo prenupcial, el mismo documento que los padres de Lucía me obligaron a firmar antes de la boda. Esperaba que lo hojease, confirmara que estaba perdido y me dijera que no había nada que hacer. Pero en lugar de eso, lo leyó una vez, luego otra, sus cejas elevándose lentamente. Después de un largo silencio, se recostó en su silla y sonrió con un aire de triunfo. Bueno, murmuró. Se creían muy listos, ¿eh? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Javier golpeó con el bolígrafo la sección titulada Bienes conyugales. Estaban tan obsesionados con proteger su propio dinero, herencias, regalos, fideicomisos, que se olvidaron de cubrir completamente cualquier ingreso nuevo. Y aquí, señaló con el dedo, se especifica que cualquier ganancia financiera significativa obtenida durante el matrimonio, includingo, pero no limitado a premios de lotería, concursos y beneficios empresariales, cuenta como patrimonio conyugal. Las palabras se desdibujaron mientras procesaba lo que estaba diciendo. Entonces, ¿el dinero de la lotería?, pregunté, apenas respirando. Javier sonrió. Es parte del patrimonio conyugal. A menos que intenten algún truco legal, tienes derecho a una parte importante del premio. Me recosté en la silla, aturdido. Durante días, había creído que me habían superado en astucia, que lo habían planeado todo perfectamente, que yo no era más que un daño colateral en su esquema. Pero la verdad era que se habían disparado en el pie. El mismo acuerdo prenupcial que usaron como arma contra mí, ahora era mi mejor ventaja. Y ellos no tenían ni idea. Mi padre, que había estado en silencio hasta ese momento, dejó escapar una carcajada lenta. Vaya, parece que no pensaron en todo, ¿eh? Javier asintió. Dieron por sentado que nunca estarías en una posición de beneficiarte de esta cláusula. Estaban tan preocupados por proteger su propia riqueza que nunca imaginaron que su hija ganaría la lotería e intentaría dejarte fuera. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Javier se inclinó hacia adelante. Ahora hacemos nuestro movimiento. Pero prepárate, cuando se den cuenta de que cometieron un error, lucharán con todo para quedarse con ese dinero. No tenía ninguna duda. El momento en que mi abogado envió la primera notificación legal, la respuesta fue inmediata. Fernando me llamó directamente, sin más falsos gestos de cortesía, sin amenazas veladas.
Su voz era fría, furiosa. «Estás cometiendo un error», gruñó. «No ganarás». Me quedé en silencio. «No mereces ni un euro de ese dinero», continuó, con un desprecio apenas contenido. «¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí?» Finalmente hablé. «No tengo que hacerlo, Fernando. La ley lo está haciendo por mí». Se cortó la llamada. Un día después, Isabel apareció afuera de la casa de mis padres. No llamó, simplemente esperó junto a su coche, con gafas de sol y los labios apretados en una línea delgada. Cuando finalmente salí, me miró largo y tendido, calculadora. «¿Sabes? Estábamos dispuestos a ser generosos», dijo. Lucía quería resolver esto en silencio. «Pero tú has elegido la guerra». Crucé los brazos. «La guerra empezó cuando me echaron de mi propia casa». Suspiró dramáticamente. «No perteneces a esta lucha. No perteneces a nuestro mundo. Nunca lo hiciste». Apreté la mandíbula. «Tal vez no. Pero lo curioso es que el acuerdo prenupcial que me obligaron a firmar dice lo contrario». Por primera vez vi algo titilar en su expresión, duda. No lo esperaban. Ninguno de ellos lo hacía. Isabel dio un paso adelante. «Déjame darte un consejo, cariño», dijo en un tono condescendiente. «Si sigues adelante con esto, si intentas tomar lo que no es tuyo, lo lamentarás. Si te retiras ahora, nos aseguraremos de que estés bien. Si sigues peleando, lo perderás todo». Dejé que las palabras flotaran en el aire. Luego, con toda la intención del mundo, sonreí. «Eso mismo me dijeron cuando me echaron», respondí. «Y mira cómo les ha salido». No dijo nada. Simplemente se giró, subió a su coche de lujo y se marchó. Estaban en pánico. Y yo apenas estaba comenzando. El momento en que mis suegros se dieron cuenta de que no me retiraría, cambiaron de táctica. Primero intentaron destruir mi reputación. De repente, comenzaron a circular rumores entre amigos en común, excompañeros de trabajo e incluso en mi empresa. Solo se casó con Lucía por dinero. Es un oportunista tratando de quedarse con la lotería. Está amargado y la arrastra a los tribunales por venganza. Era ridículo. Yo había trabajado como un loco para mantenernos. Yo había pagado la hipoteca. Y ahora intentaban pintarme como un parásito. Luego, Fernando fue a por mi trabajo. Una tarde, mi jefe en la tienda de deportes me llamó aparte. «Oye, solo para que lo sepas», dijo. «Tu exsuegro llamó». Me tensé. ¿Y qué te dijo? No me pidió que te despidiera directamente, pero dejó caer que mantenerte en plantilla podría no ser bueno para el negocio. Asterisco, 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 asterisco. Mi jefe sonrió con burla. Pero, por suerte para ti, no acepto órdenes de ricachones cretinos. Exhalé con alivio. Al menos alguien aún estaba de mi lado. Pero el mayor insulto vino cuando finalmente me hicieron una oferta. Un abogado, uno que nunca había visto antes, me contactó y me pidió una reunión para llegar a un acuerdo razonable. Acepté, curioso por ver qué consideraban razonable. Me deslizó un documento sobre la mesa. Era una oferta de liquidación. Una cantidad única. Miré la cifra y casi solté una carcajada. Ni siquiera cubría la mitad de los pagos de la hipoteca que había hecho durante los años de matrimonio. Esta es tu última oportunidad para evitar un juicio largo y costoso, dijo el abogado con condescendencia. La mayoría de las personas en tu situación aceptarían el dinero y seguirían adelante. Mantuve mi mirada fija en él, impasible. Dile a Fernando e Isabel que yo no soy la mayoría de las personas, punto. Luego, tomé el papel, lo partí en dos y me marché. Con las negociaciones estancadas, Javier, mi abogado, estaba listo para llevar esto al siguiente nivel. Presentamos una solicitud para congelar los fondos de la lotería y evitar que los movieran o los escondieran. También pedimos un análisis forense completo de sus cuentas bancarias. Javier estaba convencido de que ya estaban intentando transferir dinero para evitar pagarme. La respuesta de su equipo legal fue inmediata. Ellos presentaron sus propias mociones.
argumentando que el dinero de la lotería era propiedad separada porque Lucía había comprado el billete por su cuenta. Su estrategia era clara: retrasar el proceso, desgastarme y hacer que fuera tan doloroso y costoso que me rindiera. Pero yo no iba a retroceder. Si querían pelear, estaba listo. La primera vez que nos enfrentamos en el tribunal, se sintió surrealista. Lucía se sentó junto a su padre, ambos vestidos con una profesionalidad fría. Ni siquiera me miró. Su madre estaba más atrás, observando todo con su habitual aire de superioridad. De su lado, 4 abogados y un asesor financiero. Del mío, solo Javier y yo. La jueza, una mujer mayor de mirada afilada y cero paciencia para tonterías, dio inicio a la audiencia. El abogado principal de Lucía se levantó y comenzó con su discurso ensayado. Señoría, mi clienta compró el billete de lotería con su propio dinero, usando su propio juicio. El matrimonio ya estaba en deterioro, y ella actuó de buena fe al solicitar el divorcio. Rechazamos el argumento de que estos fondos deban considerarse bienes conyugales. Javier apenas levantó la vista de sus notas. Cuando llegó su turno, se puso de pie con la calma de un hombre que ya sabía que había ganado. Señoría, la defensa intenta reescribir el mismo contrato que forzaron a mi cliente a firmar antes del matrimonio. Levantó una copia del acuerdo prenupcial. Este documento, redactado por su equipo legal, establece explícitamente que cualquier ingreso significativo obtenido durante el matrimonio, includingo, pero no limitado a, premios de lotería, será considerado un bien conyugal. Fue su decisión, no la nuestra. Dejó que sus palabras calaran antes de continuar. Además, los extractos bancarios confirman que el billete de lotería fue comprado con una tarjeta vinculada a la cuenta conjunta de la pareja. Esto por sí solo es suficiente para clasificar el premio como patrimonio conyugal. Hubo un cambio perceptible en la sala. Fernando apretó la mandíbula. Isabel cruzó los brazos, sus labios apretados. Lucía, por primera vez, pareció incómoda en su asiento. Javier aún no había terminado. Y no olvidemos las acciones tomadas después de recibir el dinero. Pasó las páginas de su carpeta. Mi cliente fue expulsado abruptamente de su casa, una vivienda en cuya hipoteca él contribuyó. El divorcio se solicitó inmediatamente después del cobro del premio. Y las auditorías financieras han revelado múltiples intentos de mover y ocultar grandes sumas de dinero antes de esta audiencia. La jueza entrecerró los ojos, ahora mirando directamente a los abogados de Lucía. Javier dio el golpe final. El argumento de la defensa no tiene fundamento legal. No solo el acuerdo prenupcial especifica que las ganancias de la lotería son bienes conyugales, sino que hay evidencia clara de mala fe en los intentos de privar a mi cliente de su parte legítima. Entonces, con un encogimiento de hombros casual, añadió: si quieren pelear contra su propio contrato, estaré encantado de proceder con más acciones legales. Silencio. Por primera vez, el abogado principal de Lucía dudó. La jueza miró hacia su lado, esperando una respuesta. No hubo ninguna. Porque no había nada que pudieran decir. La jueza exhaló lentamente, tamborileando los dedos sobre su escritorio mientras reflexionaba. Finalmente, habló. Las condiciones del acuerdo prenupcial son claras. Las ganancias de la lotería obtenidas durante el matrimonio se consideran bienes conyugales. El argumento de que estos fondos son propiedad separada carece de mérito. Se giró hacia el equipo de Lucía, su voz firme. Además, encuentro profundamente preocupante que se hayan hecho intentos de mover activos antes de una división justa. Este comportamiento refleja mala fe y se tendrá en cuenta en la sentencia final. Los abogados de Lucía se tensaron. Fernando apretó los puños contra los reposabrazos de su silla. Isabel exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Luego, la jueza emitió el veredicto final. Es decisión de este tribunal que las ganancias de la lotería sean clasificadas como patrimonio conyugal y divididas equitativamente. El demandante, asintió en mi dirección, tiene derecho a una porción significativa de estos fondos, así como a una compensación financiera por sus contribuciones a la hipoteca y los gastos compartidos del matrimonio. Fernando murmuró algo entre dientes.
Lucía se puso pálida. Se acabó. Había ganado. Javier se giró hacia mí con una leve sonrisa de satisfacción. «Te lo dije», murmuró. Apenas lo escuché. Porque en ese momento, lo único que sentía era alivio. No solo por el dinero, aunque sabía que cambiaría mi vida, sino por el simple hecho de que me había defendido y no habían podido aplastarme. Mientras la jueza finalizaba los procedimientos, miré a Lucía por última vez. No me estaba mirando. Quizás por vergüenza. Quizás por rabia. Quizás ambas cosas. No importaba. Ella había hecho su elección. Y yo había hecho la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, era libre. Unas semanas después, el acuerdo quedó finalizado. Salí del juzgado con un cheque que me cambiaba la vida, no fue la mitad del premio, pero fue suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para asegurarme de que nunca más tendría que depender de nadie. Javier me dio una palmada en la espalda. «Lo hiciste bien». Asentí, aún procesando la realidad de todo esto. Durante meses, había estado luchando, primero por respuestas, luego por mi dignidad y finalmente por lo que legalmente me correspondía. Ahora, todo había terminado. Deposité el cheque, respiré hondo y empecé a planear mis siguientes pasos. Lucía pensó que me había quitado todo, o al menos, creyó que lo había hecho. Pero ahora, tenía los medios para reconstruir mi vida. Y eso fue exactamente lo que hice. En cuanto a Fernando e Isabel, su caída fue brutal. La historia corrió rápido. Su imagen de familia perfecta se desmoronó. Los círculos sociales en los que antes reinaban con arrogancia ahora susurraban a sus espaldas. ¿Te enteraste? Su exyerno los llevó a juicio y les ganó. Intentaron estafarlo y terminaron quemándose con su propio acuerdo prenupcial. ¡Qué desastre! Fernando, con todas sus amenazas y arrogancia, tuvo que tragarse su orgullo en público. Las mismas personas a las que intentó impresionar durante años ahora lo veían como el hombre que se creyó demasiado listo y falló. Isabel no estaba mejor. Intentó cambiar la narrativa, hacerme ver como el villano, pero nadie le creyó. Dejó de asistir a eventos benéficos y reuniones sociales. La humillación fue demasiado grande. ¿Y Lucía? Lo último que supe de ella es que seguía viviendo con sus padres. El divorcio le costó más que dinero, le costó su independencia, su imagen y, en cierto modo, su futuro. Las mismas personas que antes la adulaban ahora la evitaban. Las acciones tienen consecuencias. Y las suyas finalmente la alcanzaron. Lo primero que hice con mi dinero fue cuidar de las personas que siempre habían estado allí para mí, mis padres. Pagué su hipoteca y les compré una casa nueva, tal como siempre soñaron. Mi madre lloró cuando le entregué las llaves de un coche nuevo. Mi padre solo asintió, me dio una palmada en el hombro y dijo, «Orgulloso de ti, hijo». Ese momento valió más que cualquier victoria legal. Después de eso, me tomé mi tiempo. Viajé un poco, invertí con inteligencia y empecé a construir un futuro bajo mis propias reglas. Sin suegros. Sin manipulaciones. Sin que nadie determinara mi valor. Y aprendí una lección: el dinero no cambia a las personas. Solo revela quiénes son realmente. Ellos pensaron que me harían desaparecer. Se equivocaron. Y su error fue mi victoria.